He tenido parálisis de sueño antes, aproximadamente una vez cada 2 años, pero siempre me despierto en el mismo lugar donde estoy paralizado. La primera vez, dormí en el sofá después de un largo día en la escuela y vi una figura oscura abriendo la ventana y caminando hacia mí. Me desperté en el mismo lugar donde me había quedado dormido y nada más sucedió. La segunda vez, estaba durmiendo en mi habitación una noche de viernes y vi a una mujer con un cuchillo que venía hacia mí y me cortaba la mano. Me desperté en el mismo lugar y, de nuevo, nada más sucedió. Pero la tercera vez es algo que creo que es bastante insólito. No creo que fuera sueño paralítico en absoluto, sino un recuerdo que volvió. Estaba en casa de mi novia y dormía de lado, con ella a mi derecha. Ella estaba despierta y trató de despertarme, pero volví a quedarme dormido. Entonces sentí como si estuviera perdido en un recuerdo profundo y olvidado. Mi novia y yo estábamos jugando con nuestro altavoz, que tiene varias opciones, como Bluetooth y FM. Mientras intentábamos cambiar las estaciones, nos encontramos con un nuevo sonido, como una radio espacial o algo así, con muchos ruidos extraños y electrónicos. En el momento en que ese sonido comenzó, sentí que estaba siendo empujado de vuelta a la cama, tumbado de lado, paralizado, mientras mi novia estaba sentada a mi derecha, al borde de la cama, mirando hacia abajo con la mano apoyada en la cama, también paralizada. En ese momento, escuché una voz profunda y mezclada que no era humana, pero que hablaba en inglés, que no es mi idioma nativo. La voz estaba en mi cabeza, pero era tan fuerte que no podía pensar en nada más. Todo lo que escuchaba, como si fuera un mensaje realmente importante, era el mundo, la voluntad, una y otra vez. Era como si quisieran que lo recordara de alguna manera, pero eligieron traerme esa experiencia en ese momento. La voz en mi cabeza era fuerte, pero sentí escalofríos, como si alguien me estuviera electrocutando la cabeza. Sentí que no estaba en control y, de alguna manera, entendí que mi cerebro no podía soportarlo más y estaba intentando despertar. Pero nada ayudó hasta que de repente me desperté, estresado y alcanzando a mi novia, preguntándole si había estado hablando en sueños, moviéndome o dando signos de una pesadilla, pero nada. Ella dijo que había estado durmiendo como un bebé a su lado. No encontré nada sobre el mundo, la voluntad, pero creo que fue un encuentro real. Mi novia no recuerda nada de eso, pero es aterrador solo de pensarlo. Puede que sea un recuerdo de control mental, extraterrestres o algo más, o puede que solo haya sido un sueño paralítico realmente malo, pero no lo creo. Tengo 2 razones para compartir esta historia. Una es ver si alguien más ha tenido este mensaje. El mundo, la voluntad. Tal vez es algo de una película que escuché alguna vez o algo más. La otra razón es solo para ver si alguien sabe lo que podría haber experimentado. Si tienen alguna idea, por favor, háganmelo saber. Aún no sé qué fue lo que vi aquella noche. Lo que sí sé es que desde entonces, cada vez que miro al cielo, siento un escalofrío recorriéndome la espalda. Ocurrió hace 5 años, en un tramo desértico de la carretera entre Chihuahua y Coahuila. Mi hermano y yo viajábamos en su viejo Jeep, rumbo a un pequeño pueblo donde un amigo celebraba su boda. Era una zona árida, sin señal de celular y con kilómetros de nada alrededor. Cerca de la medianoche, la radio empezó a emitir un ruido extraño, un zumbido grave, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Pensé que eran problemas con la antena, pero mi hermano ya había reducido la velocidad. ¿Sientes eso?, preguntó en voz baja. El aire se había vuelto denso, pesado. El viento que había soplado toda la tarde se detuvo por completo. Apagué la radio. El silencio era absoluto. De repente, el motor del Jeep tosió 2 veces y se apagó. Nos quedamos en medio de la nada, bajo un cielo que parecía más grande y oscuro de lo normal. Entonces lo vimos. A unos 100 metros, una luz descendía lentamente.
No era un helicóptero ni un avión. No hacía ruido, solo flotaba en el aire, moviéndose con una precisión inquietante. No era un solo punto de luz, sino varios, organizados en una estructura que parecía girar sobre sí misma. Intenté hablar, pero no pude. Mi hermano agarró mi brazo con tanta fuerza que sentí que me iba a romper los huesos. La luz se acercó. Por un instante, todo se volvió blanco. No recuerdo lo que pasó después. Despertamos dentro del jeep, con el motor en marcha, como si nunca se hubiera detenido. La radio volvía a sonar con normalidad. Miré la hora. Eran las 4:12 de la mañana. De alguna forma, habíamos perdido casi 4 horas. Desde entonces, tengo sueños extraños. Sueños en los que despierto en una habitación blanca, donde sombras sin rostro me observan sin moverse. Mi hermano nunca habla de lo que pasó aquella noche. Ni siquiera menciona el viaje. Hace unos años, después de una ruptura complicada, decidí mudarme a un departamento en un edificio antiguo de la ciudad. Quería un nuevo comienzo, un lugar tranquilo donde pudiera estar solo y pensar en lo que quería hacer con mi vida. El departamento era pequeño pero acogedor, y aunque había algo en el ambiente del edificio que me ponía un poco incómodo, no le di mucha importancia. Pensé que era el desgaste típico de un lugar con décadas de historia. La primera noche fue normal. Me acosté temprano y dormí como una piedra. Sin embargo, al día siguiente, mientras acomodaba mis cosas, encontré un espejo antiguo en el armario del dormitorio. Era grande, con un marco de madera tallada que parecía hecho a mano. Aunque no suelo prestar atención a esas cosas, el espejo me llamó la atención. Decidí colocarlo en la pared del pasillo que conectaba la sala con el baño. Esa noche, mientras veía televisión, comencé a escuchar un ruido extraño. Era como un crujido, como si alguien estuviera caminando descalzo sobre el piso de madera del pasillo. Apagué la tele y me quedé quieto, escuchando. Pero cuando me levanté para revisar, no había nada. Pensé que tal vez el ruido venía de algún vecino, así que lo ignoré y me fui a dormir. Las cosas empezaron a ponerse raras a partir de la tercera noche. Me levanté para ir al baño y al pasar por el espejo, noté algo que me hizo detenerme en seco. No era mi reflejo lo que me asustó, sino algo detrás de mí. Era solo un destello, algo que desapareció tan rápido que pensé que había sido mi imaginación. Miré hacia atrás, pero no había nada en el pasillo. Me convencí de que era el cansancio y volví a la cama. Sin embargo, los días siguientes fueron cada vez más extraños. Comencé a escuchar pasos por la noche, siempre en el pasillo. A veces, sentía como si alguien me estuviera observando, aunque sabía que estaba solo. Una noche, mientras pasaba por el espejo, vi algo que no pude ignorar. Había una figura en el reflejo. Estaba parada al final del pasillo, completamente inmóvil. Era alta, más alta que cualquier persona normal, y su silueta era demasiado delgada. Sus ojos eran 2 puntos brillantes que no parpadeaban. Me di vuelta de inmediato, pero el pasillo estaba vacío. Cuando volví a mirar el espejo, ya no estaba. Esa noche, no pude dormir. Al día siguiente, le conté a mi mejor amigo lo que estaba pasando. Se rió y me dijo que seguramente era el estrés. Incluso bromeó con que tal vez el espejo estaba embrujado y me recomendó deshacerme de él. Pero por alguna razón, no pude hacerlo. Había algo en ese espejo que me mantenía intrigado, aunque me aterrara. La última noche que pasé en ese departamento fue cuando todo cambió. Me desperté alrededor de las 3 de la madrugada con una sensación de opresión en el pecho. Sabía que algo estaba mal. Escuché un crujido en el pasillo, más fuerte que nunca, como si alguien estuviera caminando hacia mi habitación. Me levanté lentamente y miré hacia la puerta. Ahí estaba. La figura estaba parada frente al espejo, pero esta vez no era solo un reflejo.
Estaba allí, en el pasillo, mirándome fijamente. Sus ojos brillaban con un resplandor blanco y su cuerpo parecía vibrar, como si no perteneciera a este mundo. Intenté moverme, pero no pude. Era como si algo me estuviera reteniendo en la cama. La figura levantó una mano y señaló hacia mí. En ese momento, el espejo comenzó a emitir un zumbido bajo, como si estuviera resonando con alguna energía. El aire se volvió denso y sentí que apenas podía respirar. Cerré los ojos, esperando que todo desapareciera. Cuando los abrí, ya no estaba. Esa misma noche, empaqué mis cosas y me fui. Dejé el espejo en el departamento, sin siquiera mirarlo una última vez. No quería llevarme nada que pudiera recordarme esa experiencia. Nunca supe qué era esa figura, ni por qué apareció en el espejo. A veces pienso que quizás algo del pasado de ese edificio había quedado atrapado allí. Pero otras veces, me pregunto si no fui yo quien atrajo a esa presencia, como si hubiera estado esperando a que llegara. Hasta el día de hoy, no puedo mirar un espejo sin sentir un escalofrío. Y cada vez que pienso en esa figura, con sus ojos brillantes y su silueta imposible, siento que, de alguna forma, sigue observándome desde algún lugar. Sé que lo que voy a decir te va a sonar a locura, pero te pido que me escuches antes de sacar conclusiones. Los aliens, esas figuras que vemos en las películas o que describimos en las abducciones, no vienen de otros planetas. No son seres avanzados de un rincón lejano del universo. Lo que vi, lo que me pasó a mí, me dejó claro que son algo mucho peor. No vienen del espacio, vienen de aquí. Siempre han estado aquí. Hace unos años, estaba trabajando en un proyecto de construcción en el norte de Argentina, cerca de unas montañas aisladas. Era una zona hermosa, pero también daba una sensación de estar completamente desconectado del resto del mundo. Las noches eran tan oscuras que parecía que el cielo te iba a caer encima, con miles de estrellas iluminando todo. Una noche, después de terminar mi turno, decidí salir a caminar para despejarme. Siempre me ha gustado mirar el cielo y pensar en lo vasto que es el universo. Pero esa noche, no miré hacia arriba. Sentí que algo me estaba observando desde abajo, desde la tierra misma. Mientras caminaba por un sendero cerca del campamento, escuché un ruido extraño. Era como un gemido bajo, mezclado con algo metálico. Al principio pensé que era un animal, tal vez un zorro o algún bicho de la zona. Pero cuando apunté mi linterna hacia donde venía el ruido, lo vi. Era un túnel. O, al menos, eso parecía al principio. Pero no era un túnel natural. La entrada era perfectamente circular, como si alguien hubiera cortado la montaña con una precisión imposible. Y justo en el borde, había algo que no puedo describir como otra cosa que orgánico. Parecía piel, pero no de un animal, ni humana. Era algo diferente, algo que no debería estar allí. Contra todo instinto, me acerqué. Y fue entonces cuando lo vi. Había figuras moviéndose en el interior. Eran pequeñas, no más altas que un niño, y sus cuerpos parecían hechos de sombras líquidas. No tenían ojos, pero sabía que podían verme. Sentí su mirada, fría y calculadora, como si estuvieran evaluando cada parte de mí. Antes de que pudiera reaccionar, una de ellas salió del túnel. No caminaba, flotaba, como si no tuviera peso, y se detuvo a solo unos metros de mí. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. No era miedo, era algo más profundo. Era como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando que no debía estar ahí. La figura levantó una extremidad, algo que parecía una mano pero no lo era, y el aire a mi alrededor se volvió denso, pesado. Sentí que mi cuerpo no me pertenecía, como si estuvieran tomando control de mí. No sé cuánto tiempo pasó,
pero en algún momento escuché un ruido detrás de mí, como ramas rompiéndose. Me di la vuelta y vi a uno de mis compañeros del proyecto, que estaba buscando leña para el fuego. Cuando volví a mirar hacia el túnel, la figura había desaparecido. Todo estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Regresé al campamento, pero no pude dormir esa noche. Al día siguiente, intenté hablar con algunos locales sobre el túnel, pero todos se ponían incómodos y cambiaban de tema. Uno de ellos, un hombre mayor que parecía saber más de lo que decía, me miró fijamente y me dijo: «No busques más. No son de allá arriba. Son de acá abajo. Siempre han estado». Desde entonces, no puedo mirar el suelo sin pensar en lo que vi. Nos han hecho creer que los aliens vienen de otros planetas, que son visitantes del espacio, pero no. Lo que sea que sean, siempre han estado aquí, en la Tierra, ocultos en lugares que no nos atrevemos a explorar. Y la verdad es que no quieren que sepamos la verdad. ¿Y tú? ¿Crees que los aliens son realmente extraterrestres o algo más? Porque lo que yo vi no se parece a nada que podamos imaginar. Nunca pensé que encontraría a alguien con una experiencia similar a la mía, pero aquí estamos. En 2005, cuando tenía 15 años, vivía con mi madre en una zona bastante rural. En ese entonces, estaba hablando con una chica con la que llevaba semanas chateando. Esa noche, justo antes de que anocheciera, ella me dijo que si iba a su casa, saldría a escondidas cuando sus padres se durmieran para pasar un rato juntos. Por supuesto, no tardé ni un segundo en decidir que iba a ir. Vivía a solo 2 millas de distancia y tenía una bicicleta, así que no había nada que me detuviera. Mi madre se acostaba temprano, así que no tenía que preocuparme porque me descubriera saliendo. Alrededor de las 10 p.m., la chica me envió un mensaje diciéndome que sus padres ya estaban dormidos. Eso significaba que era el momento de salir. Tomé mi bicicleta y me lancé a la carretera. Los caminos en esa zona eran oscuros y desiertos, pero eso no me importaba en lo absoluto. Hasta que vi esas luces. Eran 3 luces anaranjadas flotando en el cielo, formando un triángulo perfecto. Estaban ahí, completamente inmóviles. Me detuve por un momento para observarlas mejor. Había algunos árboles obstruyendo la vista, así que traté de moverme un poco para encontrar un mejor ángulo. Pero cuanto más las miraba, más grandes parecían. Y en ese momento, sentí algo raro. Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No sé cómo describirlo. Era una sensación de vértigo, como si todo el espacio a mi alrededor dejara de tener sentido. Y luego, negro absoluto. Cuando volví en mí, todavía estaba al lado de la carretera. Pero algo estaba mal. No estaba donde recordaba haber estado. Todo se veía diferente. Me tomó un minuto darme cuenta de que no tenía idea de dónde estaba. Saqué mi teléfono para revisar la hora. Estaba apagado. Intenté encenderlo, pero no reaccionaba. Y entonces noté que mi bicicleta había desaparecido. Me entró el pánico. Miré a mi alrededor y empecé a caminar en la dirección que creí que me llevaría de vuelta a casa. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo aún peor. No estaba en un lugar completamente distinto, sino en el lado opuesto de la carretera. Era la misma carretera por la que iba hacia la casa de la chica, pero de alguna manera había terminado en el otro extremo. No tenía idea de cómo. En cuanto me di cuenta de eso, me giré y corrí hacia mi casa sin mirar atrás. Cuando llegué, enchufé mi teléfono para cargarlo y esperé a que se encendiera. Eran las de la noche. Tenía varias llamadas perdidas y mensajes de la chica preguntando dónde estaba. Intenté dormir, pero no pude. Pasé el resto de la noche sintiéndome extraño, como si algo estuviera acechándome. A la mañana siguiente, llamé a la chica para contarle lo que había pasado. No me creyó. Le pregunté a qué hora intentó llamarme la primera vez después de que salí de casa. Me dijo que fue alrededor de las 11 de la noche
y que su llamada nunca entró. Eso no tenía sentido. Yo había salido de casa poco después de las 10, con el teléfono cargado casi por completo, porque había estado enchufado antes de salir. Más tarde ese mismo día, volví al camino por el que había ido la noche anterior, y ahí estaba mi bicicleta. Exactamente en el mismo lugar donde recordaba haberme detenido. Solo tirada en el suelo, como si alguien simplemente la hubiera dejado ahí. Después de esa noche, comencé a tener sueños extraños, pesadillas que apenas podía recordar al despertar, pero que me dejaban con una sensación de vacío y una jaqueca terrible. Eso duró algunas semanas, y después, de repente, dejé de soñar por completo. Hasta el día de hoy, sigo sin tener sueños. No sé si está relacionado con lo que pasó esa noche, pero algo cambió en mí. Nunca supe qué fue lo que realmente ocurrió. No puedo decir con certeza que fueron aliens, ni que fui abducido. Pero lo que sí sé es que nunca volví a ser el mismo. Desde entonces, estar solo afuera por la noche me pone los nervios de punta. No soy una persona ansiosa, pero cada vez que miro al cielo estrellado cuando estoy solo, me entra un miedo irracional. Y lo peor de todo es que, en el fondo, no estoy seguro de querer saber qué me pasó realmente esa noche. Si te gustaron las historias, suscríbete, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas. No olvides darle me gusta y compartir en los comentarios si has vivido algo similar en algún momento de tu vida.